Hola, ¿qué tal, amada Iglesia de Creación y Vida? Es para mí un gran honor y un gran gusto poder el día de hoy darte un pequeño mensaje. Reciban saludos de nuestros pastores, el ingeniero Demetrio y nuestra pastora Celina. También quiero agradecer por este medio el hecho que me hayan dado esta oportunidad de poder dar este breve mensaje. Como ustedes saben, durante este mes estamos tomando el tema de la gratitud. Hemos estado hablando de las diferentes interpretaciones que le podemos dar a la gratitud. Hemos estado mencionando cómo podemos hacer manifiesta esa gratitud. Y el día de hoy vamos a reforzar un poquito más esta enseñanza. Si puedes, tráete una libreta y un lápiz, porque sé que algunas cosas podrán bendecirte y si las anotas, podrás en las semanas repetirlas, memorizarlas y serán de mayor bendición para tu vida. Quisiera que oráramos antes de iniciar esta pequeña charla. Padre, muchas gracias por permitirnos el día de hoy conectarnos, darnos la oportunidad de poder entender los principios del reino en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender lo que es la gratitud. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, la gratitud básicamente es un estilo de vida. Constantemente encontramos en la palabra y sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo entre nosotros, que Él utilizaba la palabra reino y usaba muchas parábolas. Por ejemplo, decía, y el reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios se parece a. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos específicamente a la forma en que nosotros vivimos. ¿Cómo es que Dios desea que vivamos? ¿Cómo es que Dios desea que pensemos, que actuemos? Cuando hablamos de un reino, y a lo mejor en México pues no estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, pero hay países europeos sobre todo, como España, Inglaterra, que cuentan con un rey, han tenido rey por muchos años. Y el rey da mucha identidad. Incluso también las costumbres, las tradiciones, las implanta un rey y un reino. Cuando Dios se refería a su reino, hablaba de la forma en que nosotros deberíamos de vivir. Por eso, meditando un poquito en la palabra gratitud, yo puedo decir lo siguiente: es un estilo de vida, es una forma de vivir, una forma en que todo cristiano debe de vivir su vida. En los días actuales vivimos gente con ingratitud, con tristeza, con desesperanza, pero Dios nos manda a vivir de una forma que seamos agradecidos. Cuando conocemos a Dios, la forma en que vivimos debe cambiar. En cambio, cuando no lo conocemos, vivimos bajo esa presión. A lo mejor tú nos estás viendo por primera vez y nunca habías escuchado un mensaje como este. Yo quiero decirte, si tú quieres vivir una vida de gratitud, necesitas conocer a Dios. Necesitas dejar que Dios entre en tu corazón y Él gobierne para que ese reino sea implantado en tu vida. Ahora, ¿qué es la gratitud? No es un sentimiento o reacción a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque muchas veces hay cosas que no nos hacen ser agradecidos. Por ejemplo, si un día le dan un golpe a tu coche, se te poncha una llanta en la noche, y no una llanta de tu cuerpo, sino una llanta de tu coche. Y entonces dices, no, ¿cómo voy a dar gracias por eso? Una vez iba viajando y se me hacía un poquito tarde, y entonces empecé a acelerar, y de repente me encuentro con un congestionamiento. Imagínate mi enojo. Y yo dije, ay, qué barbaridad, voy a llegar tarde a lo que tenía que llegar. Y entonces de repente el Espíritu Santo vino y me dijo, yo te detuve y te libré de un accidente. Y entonces yo dije, Señor, gracias. Porque a veces el hecho de que las cosas estén ocurriendo de cierta manera a nuestro alrededor, nos lleva a vivir una vida no con gratitud, sino con ingratitud. No damos gracias por lo que ocurre a nuestro alrededor. Pensamos que una calamidad o una fatalidad no podemos dar gracias, pero déjame decirte, Dios tiene un completo
control de las situaciones. Me recuerda mucho cuando Jesús muere en la cruz. Horas antes Él había estado con sus discípulos y una de las palabras que Él dice es: repartió el pan y dio gracias, lo que comúnmente conocemos como la Santa Cena. Pero cuando reparte el pan les dice: este es mi cuerpo. Y como nosotros sabemos, para que el pan pueda ser creado, se necesita triturar el trigo para que pueda llegar a ser esa masa para poder hacer el pan. Y Jesús estaba hablando de esta parte de sí mismo. Él sabía lo que iba a pasar. Cuando Él llega a la cruz y muere, cualquiera diría: ¿cómo vamos a dar gracias? Porque nuestro Salvador está muriendo, porque Jesús, el que veíamos, está siendo clavado en una cruz. Pero nosotros no veíamos que a través de ese sacrificio Dios estaba redimiendo a toda la humanidad. Por eso es que Jesús dijo gracias, dio gracias por ese pan. No porque tenía alimento, sino dio gracias porque su sacrificio iba a traer salvación. Es por eso que la gratitud, mi amado, amada hermana, es una decisión de nuestro corazón. A veces, como te digo, las voces de afuera gritan: no seas agradecido. Incluso hay gente que vive frustrada, que vive en un enojo con Dios porque dice: si Dios existiera, no me hubiera pasado esto. Si Dios estuviera de mi lado, no me hubiera ocurrido esta situación. Pero sabes, Dios nunca pierde el control. Lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar nuestra actitud. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Escucha con mucha atención. Estén siempre atentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¿Qué espera Dios de sus hijos, de los cristianos? Espera que estemos contentos, que ahorita voy a explicar esa parte, pero sobre todo que vivamos agradecidos. A lo mejor tú estás por pasar a una operación médica. A lo mejor tú estás pasando por este grave problema que está quejando a todo el mundo, que es el coronavirus. Y dices: ¿cómo voy a poder dar gracias a Dios por esto que está ocurriendo? Sabes, si nosotros aprendemos a confiar en Dios y sabemos que Dios tiene el control, entonces de nuestro corazón, en vez de salir ese enojo, esa ira, esa parte de tristeza, va a salir un: gracias Dios, porque tú estás obrando, porque tú no me vas a dejar. Por eso dice: estén siempre contentos. Tú dices: ¿cómo voy a estar contento cuando me está ocurriendo esta situación en mi vida? ¿Sabes? Cuando tú y yo sabemos que Dios está en control, la única reacción que podemos tener es: Dios, gracias, porque sé que vas a obrar tu perfecta voluntad. Quiero leerte otro versículo que viene en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿De qué nos vale preocuparnos? O sea, habemos muchos de nosotros, y no sé si a ti te pasa, que de repente incluso hay noches que no puedes dormir porque estás preocupado. Yo te haría la siguiente pregunta: ¿se soluciona tu preocupación con el hecho de vivir preocupado? Claro que no. De hecho, actualmente muchas de las enfermedades que el ser humano presenta, y entre una de ellas está esa tristeza, está esa parte de depresión que puede llevar incluso al suicidio, es por una carga excesiva, la cual nosotros como seres humanos no podemos soportar. Por eso es que Dios nos da como una herramienta la oración. La oración es una herramienta donde nosotros vamos y descargamos nuestro corazón, hablamos con Dios de lo que nos preocupa, lloramos en su presencia. No está mal llorar, no está mal que te sientas angustiado, pero lo que sí está mal es que vivamos con esa carga,
Por eso es que esta escritura dice, más bien oren. ¿Qué es orar? Platica con Dios. Quebrántate delante de Dios. Llora delante de Dios. Dice, y pídanle todo lo que necesiten. ¿Perdiste el trabajo? Pídele a Dios un trabajo. Tu negocio está a punto de quebrar por lo que estamos viviendo. Dile, Dios, ayúdame, dame sabiduría, abre una nueva puerta. Y vean lo que dice el versículo 7. Así Dios les dará paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón, escucha esto, y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Mi amado, si tú conoces a Dios, tú puedes llegar a adquirir esa paz. Yo no estoy hablando de estar conforme y de decir, bueno, pues ya me está yendo mal y a ver qué pasa. O esa frase que tenemos en México que decimos, pues ay, Dios dirá. No, lo que Dios quiere es que oremos, pongamos nuestra petición, pero en ese momento se va a crear algo fuerte de parte de Dios en tu vida. Él va a traer paz. Una persona con paz piensa mejor, toma mejores decisiones. Una persona que está angustiada regularmente toma malas decisiones. ¿Cuánto necesitamos en nuestro país, en este momento que estamos viviendo, ambientes de depresión, ambientes de angustia, ambientes de enfermedad? Necesitamos que la paz de Cristo venga. Algunos de ustedes, amados, a lo mejor han perdido un familiar durante esta pandemia. Y vives triste, vives quebrantado. Lo que necesitas es que te encuentres con Dios en la oración. Porque en ese momento el Espíritu Santo va a derramar paz sobre tu vida. Yo no estoy diciendo ni te vengo a pintar un mundo de chocolates o de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que te estoy diciendo es que Jesús sabía lo que íbamos a pasar. Jesús dice en la Escritura, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabía, y Dios Padre sabe, lo que causa el dolor de la muerte, porque Él, cuando vio morir a su Hijo en la cruz, se hizo un gran silencio. No creas que Dios está lejos y no entiende nuestra necesidad, no entiende lo que estamos pasando. Cuando Él se hizo hombre, sufrió, lloró la traición. Cuando Él se hizo hombre, perdió amigos. ¿Se acuerdan cuando muere Lázaro y llega a la tumba, que es el versículo más corto de la Biblia, donde dice, Jesús lloró, le dolió ver a su amigo muerto? Yo durante esta pandemia he llorado porque he perdido grandes amigos. Y he ido con Dios y le he dicho, Dios, esta gente estaba haciendo cosas para tu reino. Esta gente estaba trabajando para que más gente conociera a Dios. Y Dios me entiende. Dios te entiende, amado. Y solo Dios puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí, cuando viene la paz, donde se genera la gratitud, donde se genera ese cambio de corazón, ese cambio de actitud. Yo te traigo el día de hoy una palabra de esperanza. Esta palabra de esperanza es que si tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes salir adelante. No importa lo que esté pasando, no importa la circunstancia que estés viviendo. Y la buena noticia es que no tienes que cargar con ese dolor, con esa angustia, con ese quebranto. Porque mira, la tristeza acarrea enfermedad a los huesos, dice la Biblia. A lo mejor hasta tú te has enfermado porque estás cargando algo muy pesado. Jesús decía que nosotros pusiéramos nuestras cargas en Él, porque Él hace ligera nuestra carga. Necesitamos en estos tiempos confiar en Dios. Y entonces, cuando confiamos en Dios, podemos empezar a vivir de una forma agradecida.
Porque sabes, la fuente de la gratitud no se encuentra en nosotros, se encuentra en Dios mismo. Dios mismo genera la gratitud en nuestra vida. ¿Sabes? A veces alguien dirá, pues es que tú no has sufrido. Hay cosas que pasamos en la vida. Quiero contarles, mi esposa y yo tardamos más de 13 años en que no llegara una hija o un hijo. Y orábamos, y venía gente y nos decía, Dios te va a dar un hijo el próximo año. Y pasaba otro año y nada. Hasta que entendimos mi esposa y yo, que estando en la presencia de Dios, podríamos decir, si nos das hijos, gracias. Pero también si no nos das, gracias, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, o sea, a él le dolía y él sabía lo que venía y le ora al Padre y le dice, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús encontró fortaleza, Jesús encontró en Dios esa parte de paz y esa parte de gratitud. Nuestro ser no quiere ser agradecido porque no recibimos lo que queremos. Pero sabes, cuando buscamos a Dios, vamos a entender que aún las cosas que no recibimos tienen un gran propósito, tienen un gran destino de parte de Dios. Y mira, cuando hablamos de gratitud, esta es la parte padre, va hacia dos direcciones. Cuando tú y yo hemos entendido que Dios genera esa gratitud, empezamos a ser primeramente agradecidos de una forma vertical hacia Dios. Le cantamos, oramos. Si tú tienes una iglesia, los que son de nuestra congregación, ofrendamos, diezmamos, preparamos una parte económica para bendecir a la iglesia en este mes de gratitud. Esa es la parte vertical, la que va directo hacia Dios, la que va directo con el implantar su reino, con la que va directo con el Señor, aquí está, te doy lo que tengo de corazón. Pero también existe la otra parte, la parte horizontal, la parte donde bendecimos al prójimo. La gratitud es algo tan fuerte, tan impresionante, porque entonces, no sé si les ha pasado, porque a mí me pasó en un momento dado de la pandemia, que dije, bueno, que no me falte comida, que no me falte papel de baño. No, no es cierto. Ven que muchos se fueron a buscar papel de baño y vaciaron los centros comerciales. Lo que no sabían es que el coronavirus no es diarrea. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que nos empezamos a volver egoístas. Empezamos a agarrar agua para nuestro molino. O sea, que esté bien yo. Que yo tenga, que a mí no me falte. Pero sabes, se nos empieza a olvidar esa parte de ayudar al prójimo, de ayudar a aquel que lo necesita, de llevarle una despensa al que sí se enfermó de coronavirus. A lo mejor no puedes entrar a su casa, pero vas, la pones ahí en la puerta, tocas y le dices, vecino, de lejitos, aquí está. No podemos volvernos en un mundo tan caótico, insensibles. Dios desea que nuestra gratitud sea direccionada hacia Él, pero también hacia nuestro prójimo. ¿Saben? Una de las cosas increíbles durante esta pandemia, y a lo mejor muchos me van a decir, ay Mike, pero es que tú no tienes los hijos que yo tengo. Pero ha sido el hecho de poder estar con nuestra familia en casa. Y sabes, te voy a decir esto con todo el dolor de mi corazón, pero también con todo el entendimiento. A lo mejor sentiste ahí el choque fuerte porque tú y tu esposa empezaron a pelear, tus hijos no eran los angelitos que les presumías a la maestra. ¿Te diste cuenta quiénes eran realmente? Pero al momento que llegas a tu hogar
y vuelves a tomar a toda tu familia, Dios te está dando la oportunidad de ser agradecido con Dios por tu familia y de demostrarle a tu familia que vale. Yo soy docente, soy maestro de profesión y atiendo a más de 500 niños a la semana. Les doy clase a más de 500 niños, porque por diferentes circunstancias sucede que yo solamente estoy un solo día, un solo momento con un grupo de niños y me mueven a diferentes lugares. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que yo podía estar dándole clase a 500 niños y siendo generoso con 500 niños y preparando material para 500 niños, pero a mi hija no le daba nada de clase. Yo pagaba una colegiatura para que otra maestra le enseñara, para que otra persona la educara, para que otra persona la enseñara a leer. Y una de las cosas que Dios me mostró fue: yo te he dado una hija, sé agradecido y dedícale tiempo. Siembra en ella. Estar en el periodo de aprender a leer no ha sido fácil. O sea, tampoco te estoy diciendo que si vivimos agradecidos así como que las florecitas y vas por el campo. A veces la gratitud va a doler, pero es ahí donde se demuestra el amor. La gratitud, cuando nosotros somos agradecidos, produce fe. Mira, empiezas a cambiar tu actitud y entonces te das cuenta que las cosas pueden cambiar. Y cuando te das cuenta, tu fe empieza a crecer, tu fe empieza a aumentar, tu fe empieza a fortalecerte. Y en ese momento, tú y yo debemos de recordar las promesas que Dios nos ha hecho. Y tú dices: es que a mí Dios nunca me ha hablado. Amado, toma la Biblia, cualquier Biblia que tengas en tu casa. A lo mejor la que te dieron en tu primera comunión, la que te dieron cuando te casaste, la que te dieron cuando no sé, hiciste tal evento, ¿no? Mira, toma la Biblia, ábrela y léela. O en tu celular, algunos la podemos descargar y en ese momento tú empiezas a ver las promesas de Dios. Hace unos días mi papá daba una conferencia y él decía, por ejemplo, un dato que yo desconocía, que el versículo más leído en este tiempo de pandemia en todo el mundo es el de: no temas, yo estoy contigo, no te desampararé, siempre te ayudaré. Y me llamó mucho la atención porque dije: ciertamente el que se ha tomado y se ha aferrado de esa promesa puede vivir plenamente. Entonces recuerda las promesas de Dios, vive agradecido. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú vivas agradecido? Le vas a añadir a tu vida valor, pero no solamente a tu vida, sino a la vida de los que te rodean, a tu esposa, a tus hijos. Si tú vives desesperanzado, vives en esa parte de tristeza, lo único que se va a crear en tu hogar es un ambiente con mucha carga negativa. Pero cuando tú tienes esperanza y sobre todo agradecimiento, lo que va a fluir en tu hogar va a ser valor y al mismo tiempo esperanza. Que Dios te bendiga mucho. Te deseo unas fiestas, aunque no podemos salir en este momento, pero fiestas en tu hogar, con tu familia, y que Dios te bendiga todos los días de tu vida. Bendiciones.